Buenas noches, bienvenidos a esta sesión que vamos a hacer en el día de hoy. Es una conferencia magistral que va a presentar el doctor Diego Rosselli sobre las enfermedades raras desde una perspectiva de economía de la salud. Agradecemos al doctor Rosselli su presentación de hoy. Nos cuenta el doctor Rosselli que ha tenido algunos quebrantos de salud. Va a hacer una presentación un poco más corta, pero no menos amena y no menos interesante de aquellas presentaciones a las que hemos asistido previamente con el doctor Rosselli. Vamos a dar un minutico más para que se puedan conectar más personas que están pendientes de entrar a sala y empezamos. Bueno, entonces hemos dado un minuto más para que pudiesen participar más personas en esta conferencia. Como decía anteriormente, nuestro invitado de hoy es el doctor Diego Rosselli. El doctor es médico, egresado de la Universidad del Rosario, hizo su formación en neurología en el Hospital Militar. Después de eso, empezó una larga correría internacional, haciendo una formación muy interesante. El doctor estuvo un año en el Instituto de Psiquiatría de Londres, después pasó a la Universidad de Harvard, donde llevó a cabo una maestría en educación. Después de esto, estuvo haciendo una maestría en políticas de salud en la Escuela de Londres de Economía. Y a partir de 1997, el doctor Diego Rosselli estuvo vinculado a la Universidad Javeriana, fue profesor de muchas generaciones de economía de la salud. Y pues, por otro lado, el doctor nos contaba, y como les decía hace unos minutos, recientemente tuvo quebrantos de salud y pues nos pide que esta presentación sea un poco más ágil. Vamos a hacer inicialmente la conferencia y después dejaremos unos minutos para que hagan sus intervenciones y sus preguntas. Bienvenido, doctor Rosselli. Un gusto tenerlo Bueno, por acá y gracias por su invitación y por este gran esfuerzo que está haciendo para acompañarnos. bueno, Marta, muchísimas gracias. Entonces, pues un saludo. Sí, ya lo dijo Marta, estoy incapacitado. No sé si se está viendo en la cámara. Yo estoy aquí casi que en pijama en mi cuarto y entonces convaleciente de un procedimiento médico. Pero estoy seguro que cuando me siento yo en el aula, se me van todos los males y espero que sea de interés para ustedes lo que tengo que contarles hoy. Así Muchas que gracias, doctor. voy a compartir mi presentación que he titulado Las enfermedades raras, una visión desde la economía de la salud. Yo soy un aficionado a las enfermedades raras desde hace muchos años. De hecho, mi trabajo de promoción y de grado en la residencia tuvo que ver con el seguimiento a 4 familias con enfermedad de Huntington. Mi interés en esos inicios era, digamos, un interés científico en entender los mecanismos de esas enfermedades exóticas y en entender la fisiopatología, que luego he aprendido da implicaciones muy importantes para entender no solo aspectos neurobiológicos, sino aspectos genéticos, porque muchas de ellas tienen esas implicaciones. Me encantaría detenerme un rato más en esos aspectos clínicos o en esos aspectos inclusive epidemiológicos, pero hoy me quiero centrar en cómo ven las enfermedades raras aquellos especialistas en economía de la salud que nos hemos dedicado, porque llevo ya mucho tiempo también viendo este nuevo enfoque. Y quiero comenzar casi que saltando a la conclusión. Uno de los problemas con las enfermedades raras es que las normas habituales con las cuales se evalúan desde la perspectiva económica las enfermedades no aplican acá. No podemos usar los mismos estándares de costo-efectividad, por ejemplo, para evaluar los medicamentos, ni siquiera podemos utilizar las mismas bases de la medicina basada en evidencia, los mismos mecanismos de revisiones sistemáticas de la literatura que se utilizan para enfermedades comunes. Y quiero detenerme un momento en eso para comenzar. Empecemos por el primer problema que enfrentan los que quieren hacer investigación, en este caso investigación clínica, en enfermedades huérfanas, y es el problema del tamaño de la muestra. Traje algunos ejemplos de estudios que he recopilado por ahí, como este, por ejemplo, es un estudio sobre prevención de diabetes que siguió a 1.079 participantes. Este otro es un estudio de arteriosclerosis con 15.792 participantes, seguidos por 10 años.
o este otro 27.342 mujeres posmenopáusicas para evaluar factores de riesgo y mortalidad en cáncer de mama. Esos tamaños de muestra serían imposibles en estas enfermedades que nosotros estamos considerando hoy huérfanas o de baja prevalencia. Aquí, por ejemplo, y esta tabla es de un documento que ya publiqué yo hace unos años, hace ya como unos 10, 12 años. Si quieren, al final les puedo dejar el vínculo porque sigue siendo, digamos, actualizado en muchos de los ejemplos que planteamos ahí. Ahí analizo los tamaños de muestra de algunos de los estudios clínicos para la aprobación de algunas moléculas. Ustedes recuerdan que en los estudios clínicos ya en seres humanos, los estudios se dividen en fase uno y fase 2, que son generalmente para evaluar la actividad y la dosificación en grupos pequeños de pacientes, y los estudios fase 3, que es el típico experimento clínico aleatorio, multicéntrico, doble ciego, y los de fase 4 son los de seguimiento y de evaluación de la seguridad. Lo que quiero resaltar acá es que son contados los estudios de fase 3, 4, que sobrepasan el centenar de pacientes. Entonces, la primera dificultad que ustedes van a encontrar cuando se enfrentan con un auditor y le muestran uno de los estudios que muestra, que analiza un medicamento para la galactosialidosis, y se van a decir, pero esto con solo 52 pacientes, ¿cómo pudieron haber encontrado algún efecto? ¿Cómo va a ser posible? Sobre todo, y aquí quiero tocar la primera crítica a estos estudios con tamaño de muestra pequeña, yo les enseño a los estudiantes en epidemiología y en medicina basada en evidencia o en evaluación crítica de la literatura, que uno debe desconfiar de los estudios que tienen muy pocos pacientes porque de pronto no hayan tenido el poder estadístico para mostrar una diferencia que sea clínica y estadísticamente significativa, pero también debe dudar de los estudios que tienen unos tamaños de muestra colosales, porque si usted necesita 10.000 pacientes para demostrar que un antihipertensivo es mejor que otro, esa diferencia seguramente es tan pequeña que en un paciente individual no debe representar diferencia alguna. Y el otro punto que quiero hablar aquí cuando uno menciona estudios con tamaño de muestra muy reducido es el temor a que los medicamentos no sean seguros. Si ustedes les dirán, y puede tener toda la razón, que un estudio que se hizo con 52 pacientes va a ser incapaz de encontrar un evento adverso serio, inclusive mortal, que ocurra en uno de cada 1.000 pacientes, por ejemplo. En un debate que tuvimos en alguno de los congresos de economía de la salud, se hizo como un tribunal de juicio a ver qué era más importante en un medicamento, la efectividad o la seguridad. ¿Qué es más importante cuando vamos a considerar una intervención en medicina? La efectividad que queremos lograr con ese método diagnóstico o con esa terapia farmacológica, o la seguridad. ¿Qué es más importante? Entonces se creó todo un debate. Me gusta plantearlo, y si tuviéramos tiempo aquí podíamos también hacer alguna discusión sobre eso. Pero la respuesta a la pregunta de qué es más importante, la efectividad o la seguridad, la respuesta es depende. Como en casi todas las preguntas en la vida real, la respuesta es depende. ¿Y de qué depende? A ver, y esto me parece que es clave aquí para el punto que estamos tocando. En enfermedades o en intervenciones con personas relativamente sanas o con condiciones que son benignas o benévolas, la seguridad se vuelve fundamental. Uno no podría aceptar un anticonceptivo oral que matara a una de cada 1.000 mujeres. Eso sería inaceptable. Incluso una de 10.000. No, 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 no. Ya estamos hablando por allá de una en 100.000 cifras por el estilo. Así que en los anticonceptivos, sí, claro, la efectividad también es importante, pero la discusión ahorita y las peleas entre un anticonceptivo y otro están alrededor del tema de la seguridad, ¿no es cierto? A medida que una enfermedad se va volviendo más grave, más seria y afecta más la calidad de vida, la efectividad empieza a primar. Si uno tiene una, no sé, una enfermedad neoplásica metastásica avanzada que tiene un pronóstico de vida muy corto, que produzca eventos adversos, la quimioterapia a la que me va a someter es menos grave porque cualquier esperanza de que me dé unas semanas, unos meses más o inclusive una posibilidad de curación de una enfermedad grave justifica el riesgo de unas complicaciones serias. Así que como ocurre con buena parte de las enfermedades raras, porque acuérdense que dentro de la definición de enfermedad rara no solamente es que sea infrecuente, porque uno puede salir que no, un lunar de una forma típica, eso podría ser una enfermedad rara porque es de muy baja prevalencia. No, son enfermedades que normalmente comprometen de manera importante la calidad o el pronóstico de vida.
Así que en este caso, los tamaños de muestra sí pueden dejar dudas sobre la seguridad, pero el punto al que voy es que la seguridad se vuelve menos prioritaria cuando cualquier grado de efectividad va a ser muy bien valorado por los pacientes. Aquí quiero mostrar algún ejemplo. Este es un trabajo que he usado ya varias veces para mostrar la dificultad que representa no solamente los pequeños tamaños de muestra, sino el siguiente problema, y es lo que se denominan los desenlaces intermedios. Al INVIMA en algún momento o al gobierno colombiano, al ministerio, le interesaba aprobar, por ejemplo, solamente medicamentos oncológicos que demostraran una reducción de la mortalidad o que aumentaran la supervivencia meses, o que lograron, y ese indicador es como el más importante, ¿no es cierto? Algo que no lo que evite la muerte. Eso no siempre es fácil de lograr. Y sabemos que en diabetes utilizamos un desenlace intermedio que es la hemoglobina glicosilada para ver si un antihipertensivo está actuando o no, pues ¿qué más hacemos? Miramos la tensión arterial. Lo que de verdad nos importa es que reduzca el riesgo cardiovascular y la muerte, ¿no es cierto? Pero tenemos un desenlace intermedio que lo puede suplir. Estamos tratando pacientes con VIH, sabemos que la carga viral es un buen indicador de actividad de la enfermedad y nos ayuda a entender mejor el pronóstico. Eso es menos grave cuando tenemos enfermedades, primero de alta prevalencia, como los ejemplos que he planteado yo acá, y cuando se logra mostrar que hay una correlación entre, por ejemplo, hemoglobina glicosilada y pronóstico de la diabetes o carga viral y supervivencia del paciente con VIH. Pero aquí tenemos unos desenlaces que han sido menos validados. A ver, les muestro unos detalles de este estudio. Primero empecemos con el tamaño de la muestra. Aquí fueron sometidos a tamizaje 369 pacientes con esta condición que no mencioné cuál era, el angioedema hereditario. Miren también ustedes la cantidad de autores que necesitaron para recopilar una muestra de 31 pacientes que recibieron el medicamento y 21 que recibieron el placebo finalmente. Así que eran casi que más investigadores que pacientes. Parte de la dificultad y los costos de la investigación es pues, que requieren estudios multicéntricos para lograr eso. Pero volvamos acá. Entonces, 369 pacientes. El problema es que el tratamiento está indicado cuando el paciente tiene un ataque de este angioedema hereditario. Y esos ataques se dividen a su vez en dos tipos, cutáneos y abdominales, que son muy dolorosos y comprometen la calidad de vida del paciente, pero no tienen un riesgo de muerte como sí lo tiene el denominado ataque laríngeo. Entonces, de los de ataque laringio, a su vez, fueron 10 pacientes. 5 tuvieron un ataque severo y esos pacientes no los aleatorizaron. No es antiético darle un placebo a un paciente que está con un ataque, una constricción de las vías respiratorias importantes que ponen en riesgo su vida. Así que solo agarraron los que tenían las formas leve y moderada, que fueron otros 5. Y aquí es donde la gente, mis colegas epidemiólogos clínicos se fruncen cuando uno dice, aleatorizaron 5 pacientes. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Qué va a poder demostrar uno con un trabajo como ese? Pues, pero venga, les muestro otros resultados interesantes usando este mismo estudio como ejemplo. Al mirar los resultados, esto es la tabla de resultados de efectividad. En un estudio de un medicamento para prevenir o tratar el riesgo cardiovascular, aquí tendríamos infarto cerebral, ataque, infarto de miocardio, necesidad de un stent, paro cardíaco, de una muerte cardiovascular. Pero aquí fíjense que todos son lo que clasificaríamos nosotros como desenlaces intermedios: hinchazón de la piel, dolor en la piel, dolor abdominal. Quiero que se detengan en uno de estos porque de una vez brinquemos. Fíjense, todos los resultados fueron estadísticamente significativos, pero ¿será que son clínicamente relevantes? Miren esta primera columna, por ejemplo. La diferencia entre el tiempo hasta el alivio de los síntomas en el grupo placebo fue de 19,8, 20 horas se demoraron con los síntomas, mientras que los que recibieron el medicamento fue de 2 horas. Así que aquí más importante que ver este 0,001 es considerar, y por eso es importante entender la fisiopatología, hablar con los pacientes, hablar con los que los manejan. Ustedes se imaginan, 2 horas de asfixia es ya bastante si uno tiene una constricción laringea. Imagínense lo que será 20 horas. Así que los desenlaces son intermedios, sí, pero deben ser analizados por personas que de veras entiendan la perspectiva del paciente y no se limiten a sacar los datos aquí de un experimento clínico como es este. Esto con lo que respecta a la efectividad. Ahora echémosle una mirada a qué pasó con la seguridad en ese estudio.
Por ejemplo, miremos esta primera fila que dice presencia de eventos adversos. Y quiero resaltar algo que le puede llamar a uno mucho la atención. Fíjense que en el grupo placebo, 52% de los pacientes tuvieron algún efecto, lo menos un evento adverso, comparado con 41% de los del medicamento. El medicamento tuvo menos efectos adversos que el placebo. Ahora miremos solamente los serios, porque esos son los que importan. Los eventos adversos serios estuvieron presentes en el 21-22% de los pacientes que recibieron placebo y 4% de los que recibieron el medicamento. Más eventos adversos con el placebo que con el medicamento. ¿Cómo es posible que un medicamento tenga menos eventos adversos que el placebo? Esto también me he sentado yo a discutirlo, a veces cuando tenemos un tiempo largo y hacemos un taller al respecto. ¿Cómo es posible que un medicamento tenga menos eventos adversos que el placebo? La explicación es sencilla cuando uno entiende de qué enfermedad estamos tratando. Recuerden que un evento adverso en un experimento clínico es prácticamente cualquier síntoma y los pacientes están súper sugestionados. Si usted se le seca la boca, si usted se le cae el pelo, si usted le parpadea un ojo, si usted le duele la cabeza, si usted duerme mal, todos esos son eventos adversos. Y esos eventos adversos no solamente se relacionan con la medicación o con la terapia, sino que se relacionan con la misma enfermedad. Supónganse que un evento adverso podría haber sido aquí insomnio. Entonces, si usted no está respirando mal, si usted está respirando mal, es mucho más probable que con el placebo tenga ese evento adverso que con el medicamento. Así que en enfermedades serias, en condiciones graves, en aquellas que afectan de una manera aguda todos los sistemas del organismo, esto ocurre con frecuencia, que el placebo tiene más eventos adversos que el medicamento activo, que a la larga ayuda a aliviar muchos de esos otros síntomas de manera directa o de manera indirecta. Bueno, pasemos a mirar esto que en economía de la salud llamamos nosotros el plano de costo-efectividad. Cuando nosotros estamos analizando una nueva intervención en salud, hacemos un gráfico en donde en el eje horizontal tenemos la efectividad y en el eje vertical tenemos los costos. En este punto de cruce tenemos la terapia actual. Supongamos una enfermedad rara para la cual no hay medicación más allá del manejo sintomático de la enfermedad. Entonces aquí tendríamos la terapia usual que se le da al paciente con esa mucopolisacaridosis o lo que sea. Ahora, si una medicación es más efectiva, que esperemos que, pues, que es la idea, cualquier experimento clínico está diseñado para mostrar algún grado de efectividad. Supongamos que si una enfermedad, una intervención, un medicamento, para este ejemplo, es más efectivo, ¿cómo lo medimos? Hay muchas escalas para eso, ahora les voy a mencionar una de ellas, muy usada, que es más efectivo, pero además ahorra costos. Esto puede pasar. Hipotéticamente uno podría tener una enfermedad que, qué sé yo, reduzca las fracturas y por ende, pues entonces al reducir las fracturas, inclusive con el costo del medicamento, le ahorra costos a los sistemas de salud. Este es el cuadrante ideal de aquellas intervenciones, raras ellas, en donde nosotros tenemos una mayor efectividad y un ahorro en costos. Inclusive, nosotros vivimos con una paradoja. Esas enfermedades raras tan graves que matan al paciente, que el niño no sobrevive más allá de 3, 4, 5, 8 años con la condición, y sale un medicamento que prolonga la vida de ese niño, ese forzosamente va a costar más, porque mantener al niño vivo siempre va a ser más costoso que el que fallece y finalmente pues ya no le cuesta más al sistema de salud. Así que por eso hay que tener mucho cuidado con cómo se le ahorra dinero al sistema de salud. Si es acortando la supervivencia de los pacientes, claramente estamos cayendo en un cuadrante que sería netamente antiético. Así que es este el cuadrante con el que más frecuentemente lidiamos nosotros. Medicamentos que son más efectivos, que prolongan la esperanza de vida del paciente, por ejemplo, pero que también van a representar un costo adicional para el sistema de salud. Y ahí es donde viene otro concepto importante, que es el que se denomina la disposición a pagar. Si nosotros nos imaginamos que estos son, por ejemplo, años de vida que ganamos, este medicamento prolonga la vida del niño que antes tenía una supervivencia de 5 años y ahora vive 8 años, este niño con una atrofia espinal severa, por ejemplo. Entonces, aquí mediríamos eso y aquí cuánto nos cuesta. Y esta línea punteada determinaría el máximo que estaríamos dispuestos a pagar nosotros por cada año de vida que gane un niño.
es en cierta manera ponerle un precio a la vida. Y ya vamos a volver sobre ese punto que tiene sus implicaciones obviamente éticas, pero también hay que recordar que los sistemas de salud tienen unos fondos limitados y por eso vamos a ver cuánto está dispuesto a pagar el sistema de salud colombiano, por lo menos en teoría, para nuevas terapias que ahorren o que ganen años de vida o mejoren la calidad de vida de las personas. Eso nos lleva a que nosotros tengamos entonces intervenciones costo ahorradoras, que son aquellas que caen acá, que como les dije, son infrecuentes, pero que representan el hecho de que mejora la efectividad del tratamiento y reducen los costos. Algunas de las que caen aquí como costo ahorradoras pueden ser, por ejemplo, una buena política de genéricos o de biosimilares. ¿Por qué puede ser costo ahorradora? Pues podemos saber que baja los costos. Evidentemente, al bajar los costos de la medicación, que muchas veces son tan altos, este vector se va a bajar. Pero además puede llevar a competencia entre distintos productores y distribuidores de los medicamentos que a su vez mejoren, por ejemplo, el acceso a los pacientes, la adherencia a la medicación y por ende una política, y yo las defiendo siempre y cuando se haga con estándares de buena calidad, de introducción de medicamentos genéricos y de biosimilares es uno de los ejemplos que podría caer acá. Pero aquí tenemos entonces aquellas que son más costosas, pero cuyo costo se justifica dado ese incremento en efectividad que se logra con la intervención, y esas son las que llamamos costo efectivas. Así que un concepto básico de la economía de la salud que quiero que se lleven a la casa los que están apenas empapándose de esta terminología, es que cuando uno dice que un medicamento es costo efectivo, no es que le va a ahorrar dinero al sistema, no, 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 no. Un medicamento costo efectivo es aquel que nos va a costar más, sí, pero ese costo se justifica dado ese incremento en efectividad que vamos a lograr, ¿no es cierto? El problema con los medicamentos para las enfermedades raras es que muy frecuentemente están por acá, caen por encima de esa disposición a pagar. Ya vamos a ver un poco más de eso en detalle. Y ahí es donde viene uno de los indicadores que más se ha popularizado en la economía de la salud o en el estudio de desenlaces, que es el famoso QALY, en inglés Quality Adjusted Life Year, o en lengua aquí castellana sería el ABAC, año de vida ajustado por calidad. En muchas ocasiones seguimos hablando del quali, a pesar de que estemos hablando en español y haciendo presentaciones en español en los congresos, la sigla en inglés se ha mantenido. Y entre otras, uno de los argumentos es que si los franceses y los alemanes y los polacos y los japoneses van a meternos una sigla distinta para nosotros tratar de entender en los trabajos va a ser muy difícil. Así que la han tratado de igualar con ese quali. ¿Qué es un quali? A ver, les explico. Un año de vida ajustado por calidad. Un año de vida ajustado por calidad es lo que se gana una persona que vive un año entero en perfecta salud. Ustedes se imaginan lo que es vivir un año entero, uno sin ninguna molestia, ningún malestar, ningún síntoma, ninguna discapacidad, soltero y en Cali. No, bueno, eso es lo que equivale a un quali. La idea es que cualquier limitación, cualquier discapacidad, cualquier síntoma, cualquier molestia, cualquier evento adverso de un medicamento me va a reducir esa calidad de vida en un valor que está más cercano al cero mientras más grave sea la condición, más cercano al uno mientras más banal sea la condición, ¿no es cierto? La ventaja que tiene el quali es que nos sirve para ver tanto mortalidad como morbilidad. Uno puede ganar qualis pues de dos maneras, o viviendo más años, así sea con la misma condición de calidad de vida, o mejorando su calidad de vida y viviendo el mismo tiempo, ¿no es cierto? O una combinación de las dos cosas. A ver, con este ejemplo hipotético que yo he usado ya también desde hace un tiempo en mis clases, imaginémonos una paciente a la que le diagnostican en este momento cero una artritis reumatoide. Tiene una calidad de vida como de 0,85. No me voy a detener en eso cómo se evalúa, pero si están interesados hay mucho material en la literatura, hasta Wikipedia trae unos buenos análisis sobre el quali. Imagínense que tiene una calidad de vida de 0,85 y se va deteriorando con el paso de los años. Estos son años, vive 20 años más y aquí fallece. Aparece entonces un nuevo medicamento. ¿Y qué es lo que hace ese medicamento? Y esto es muy común con las terapias de reemplazo enzimático, por ejemplo, también es muy común que se pueda evaluar de esta manera, que no curan la enfermedad, sino que van deteniendo el progreso de la enfermedad y el deterioro de las articulaciones y de la enfermedad que termina siendo sistémica va avanzando más lentamente, pero no prolonga la esperanza de vida, igual se muere a los 20 años. Pero ¿qué ha ganado esa paciente hipotética? Ha ganado todo este espacio sombreado aquí, que en este ejercicio equivaldría a haber ganado 5 quali.
Y ahí entonces vendría la pregunta, ¿cuánto se justificaría pagar por este tratamiento? ¿Cuánto más se justifica pagar por este tratamiento que con este para ganar 5 qualis? Eso es lo que se denomina el umbral de costo-efectividad o lo que hablaba hace un momento, la disposición a pagar. ¿Cuánto se justifica pagar por ganarse un año de vida? ¿Cuánto vale un año de vida de un colombiano? Hay dos posibilidades. Uno es utilizar el PIB, Producto Interno Bruto per cápita, y se habla en muchos de los estudios, inclusive que yo he publicado, del umbral sería 3 veces el PIB per cápita. ¿Eso cuánto viene siendo? Esto lo saqué hoy del Banco Mundial, bueno, Wikipedia más propiamente, pero la fuente es el Banco Mundial. Y para que vean ustedes las diferencias regionales tan grandes que tenemos en América Latina, desde países como Uruguay, con $23.000 por habitante, hasta países bastante más pobres como Bolivia, por ejemplo. Colombia está en un rango medio, no tanto como Costa Rica, Chile, o inclusive Brasil nos gana, o Panamá, pero estamos por aquí con 7.327. Esto al cambio del dólar de hoy, porque hice el cálculo, es 30 millones de pesos. Y si nosotros tomáramos ese 3 veces ese PIB per cápita, nos daría 90 millones de pesos. ¿Eso qué querría decir? Que cualquier intervención, cualquier medicamento que cueste más de 90 millones de pesos, ya de por sí no hay que hacer muchas cuentas, 90 millones de pesos el año, ya no nos va a quedar justificado con ese supuesto umbral de costo efectiva. Para complicar las cosas, nuestro Instituto de Evaluación de Tecnologías hizo un análisis en el 2001 y ellos llegaron a que el umbral que debíamos usar no es ni siquiera de un PIB per cápita, de estos 30 millones que les decía, sino 0,86, que al cambio de hoy son 26 millones de pesos. ¿Y de dónde sacaron eso? Eso es el producto de analizar todas las intervenciones que hace nuestro sistema de salud y cuántos años de vida ganan, y este es el promedio. Entonces, si nosotros vamos a pagar más de 26 millones de pesos por un tratamiento que gane un año de vida, estamos quitándole al sistema de salud recursos que tendrían otro uso si se utilizaran en otras intervenciones. ¿Sí se pillan la idea? Así que esto nos llevaría a 26 millones. Eso es una mala noticia para las enfermedades huérfanas, porque el alto costo está asociado a estas condiciones que son serias y que crónicas y que afectan la calidad de vida de una manera dramática y cuyas terapias nunca son curativas. Bueno, ahora con la terapia génica se puede estar pensando en otras cosas, pero que van a ser por tiempos muy prolongados. Y además, si nosotros, inclusive, si le metemos el deterioro que ocasionan, porque estas enfermedades no solamente afectan a los pacientes, sino a los cuidadores o las cuidadoras, porque generalmente son las mamás o, en fin, mujeres las que se encargan de, esas, de ese cuidado eh, de los pacientes. La otra posibilidad es que nosotros hablemos de un depende. ¿Depende de qué? Por ejemplo, uno de los puntos que hay que tener muy presentes es que la costo-efectividad de una intervención está muy asociada con su nivel de complejidad. Es decir, las terapias esas de atención primaria, las sales de rehidratación oral, ese tipo de cosas, pues son muy costo-efectivas y son muy económicas y muy baratas. Los antiparasitarios, las vacunas, por ejemplo, ¿no? Que son masivas, normalmente es de primer nivel de atención y no vayan a caer en el error en el que han caído ya varios ministros de salud que dicen, ay, no, pero por lo que pagamos para esta terapia de una mucopolisacaridosis, nos habríamos podido vacunar no sé cuántos niños en el Chocó, esa comparación no la hagan porque nunca les va a dar. Hay que considerar y hay que hacer comparaciones que sean razonables, es decir, uno compara medicamentos oncológicos con medicamentos oncológicos, terapia biológica para la artritis con terapia biológica vacuna con vacuna y así. Hay otras opciones de tratamiento cuando aparezca un nuevo antihipertensivo en el mercado va a tener que pelear mucho, porque ahí hay una docena o de antidepresivos, pero en muchas de estas terapias la única opción para el tratamiento de una hemofilia por deficiencia de factor 8 es el factor 8, no hay otra. Y entonces, pues eso también es una consideración que entra y no hay competencia, es lo único y eso pues a su vez también encarece desde toda la lógica de los mercados. ¿Qué grupos de pacientes afecta? Aquí sí es cierto que aunque una vida es una vida, es una vida, y todas las vidas debían valer lo mismo, eso no es verdad. Los niños, y ahí estoy hablando con gente que interesa a la población pediátrica, los niños en todas las sociedades, todas las constituciones refuerzan la importancia de las terapias de los niños. Así que los niños deben recibir una consideración especial y eso es un valor social innegable. ¿Cómo deteriora la calidad de vida? Eso también es fundamental y por eso es importante escuchar a los pacientes y a sus familias para entender qué representa tener una de estas enfermedades de deficiencia de alguna de las enzimas, por ejemplo.
Y finalmente, y aquí también es clave para el tema que estamos hablando hoy, ¿qué tan frecuente es la condición? Mientras más frecuente sea una condición, más grande va a ser el impacto presupuestal sobre el sistema de salud de una nueva intervención. Si salimos con un nuevo antidiabético, por ejemplo, que cuesta millones, pues eso va a ser mucho más difícil de pagar que si estamos hablando de una enfermedad para la cual hay 200 o 300 pacientes en todo el territorio colombiano. Aquí tengo el ejemplo sacado también de mi publicación de lo que paga el sistema británico. Recordemos que los británicos fueron los que inventaron el quali para comenzar, los que hablaron por primera vez del umbral de costo-efectividad. Y aunque no lo han puesto de una manera dogmática y terca, porque nunca debe hacerse así, se habla de que un medicamento en Inglaterra es costo efectivo cuando está por el orden de 30.000 libras esterlinas por quali o por año de vida ganado. Y fíjense qué pasa con estas enfermedades que tenemos aquí como ejemplo. Van desde 120.000 hasta casi 400.000. Recuerden que el umbral es 30. Así que el sistema británico ha aprobado, por tratarse de enfermedades de baja prevalencia y por ende de menor impacto presupuestal, unos umbrales de costo-efectividad muchísimo más altos. Así que la otra el mensaje acá es que no se dejen, si ustedes están preocupados por la enfermedad de Gaucher, no se dejen meter el cuento de que no, pues eso es mucho más costoso que el nuevo medicamento para la diabetes o para el cáncer de próstata o para enfermedades de mayor prevalencia, porque el impacto que va a ocasionar eso sobre el presupuesto también hay que tenerlo presente para tomar una decisión razonada. Quiero, ya vamos acercándonos hacia el final, porque al final tengo algunas diapositivas de mis recorridos por Colombia, en este caso atendiendo pacientes con enfermedades huérfanas. Y es una norma que existe desde hace mucho tiempo y que este caso los australianos han sabido poner de una manera clara y explícita. Es lo que se llama la regla de salvamento o rule of rescue y se basa en el hecho de que cuando hay un montañista perdido, cuando hay un náufrago por allá abandonado en el Pacífico, cuando hay unos submarinistas por allá encerrados en un lugar, en un submarino en la profundidad, la gente vive muy pendiente y está dispuesta a hacer unos grandes esfuerzos para que se considere la regla de salvamento como una excusa para pagar más por una intervención, dicen los australianos, y yo creo que también tiene mucho valor dentro de los que miramos los aspectos sociales de las enfermedades, es que no exista un tratamiento alterno, que no hay otra alternativa, sino hay que ir a rescatar a ese montañista, en que la condición debe ser severa, si no lo encontramos, el hombre ya dentro de una semana no va a estar vivo en ese frío, y además debe afectar a un número reducido de personas. El ejemplo que me gusta presentar a mí fue un caso de una enfermedad rara, pero sumamente seria, que se presentó en Chile en el 2010, cuando un grupo de hombres, eran apenas 33 hombres, se vieron sometidos a una circunstancia muy especial y es que quedaron atrapados en una mina muchos centenares de metros bajo la tierra. Pasaron 2 meses y medio, como ustedes recordarán, y el mundo estuvo muy atento a eso. Y el costo, en algunos de los estudios que yo analicé, hablaba de que terminó pagando no solo el gobierno chileno, sino a punta de pruebas y de donaciones y de equipos que llevaron, pero sacar a cada uno de esos individuos ya ese agujero costó casi $1 millón por persona. Y hasta donde yo sé, nadie salió a decir, uy, con $1 millón, ¿cuántas escuelas habríamos podido pagar o cuántos hospitales rurales? No, 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 porque se aplicó la regla del salvamento. A esos hombres había que buscar la manera, cueste lo que cueste, de sacarlos de ese tormento en el que, más se me imagino, estuvieron sometidos todo ese tiempo. Y ya para ir cerrando, los quiero llevar a esta región aquí del sur occidente de Colombia. Como ustedes ven, ahí estamos hablando de los límites de Colombia y Ecuador, pues específicamente departamentos de Cauca y Nariño, en donde vivió una cultura prehispánica que se llama la cultura Tumaco, entre otras cosas. Ahí el punto A señala una reserva indígena del Cauca que se llama la Reserva Totoró, en donde se han identificado casi que la mitad, un número cercano al 40% en todo caso, para no exagerar, de los casos de una enfermedad rara, genética, probablemente ligada a la endogamia de una etnia que tiene apenas 4.000 integrantes y que pues entonces pues eso lleva a que sea un nido para enfermedades autosómicas recesivas.
Aquí vamos viendo la localización con respecto a la ciudad de Popayán, en las montañas de Cauca, con los problemas de seguridad que ustedes conocen que tiene esa región, con las dificultades de acceso de las carreteras añadidas a las de barreras culturales que tiene esa desconfianza que con toda razón tienen las poblaciones indígenas de que nosotros les llevemos terapias, medicamentos e intervenciones allá. Bueno, esa es una vista del río Piendamó, que es el que riega esas fértiles tierras volcánicas de allá el macizo colombiano, en donde nacen nuestras principales cordilleras. Y finalmente el caserío y el templo doctrinero del pueblo de Totoro y el Land Rover en donde llegué yo en esa ocasión. Pero lo que me llevaba allá no era tanto, no solo ir a pasear por Colombia en mi Land Rover, que puede ser tema para otra próxima conferencia, sino el llegar a, y esta fotografía es autorizada por el padre de las criaturitas, es niños con una mucopolisacaridosis 6 que nos sirvió para todo un debate que está publicado en la revista el Journal of Medical Ethics sobre los aspectos éticos y económicos de las enfermedades huérfanas en las minorías étnicas, en donde hay particularmente algunas dificultades especiales. Y parte del interés inclusive que teníamos con esto es que ya estatuillas indígenas, no se las traje, no sé por qué no las puse, pero en el Museo de la Academia Nacional de Medicina hay algunas estatuillas de esa cultura tumaco que vivió hace 2000 años y que representan las malformaciones muy probablemente de estas o de otras enfermedades asociadas a la mucopolisacaridosis. Ya con eso recorté y no debía haber quitado estas diapositivas al recortarla para tratar de no alargar mucho mi presentación. Llegamos a la última, que es entonces la que tengo de conclusiones. Las intervenciones, particularmente los medicamentos, inclusive también tengo un artículo sobre medicamentos de alto costo, muchos de ellos no son exclusivamente para enfermedades raras, pero muchos de ellos caen en la categoría de ser terapias para enfermedades raras. Rara vez son costo efectivos bajo los estándares usuales. Entonces, lo que se acepta hoy es que no se puede utilizar la misma norma de costo efectividad ni siquiera los mismos mecanismos para evaluar la evidencia científica, como les contaba, ni siquiera el costo por quali como una herramienta. Si acaso se puede usar, es para comparar una condición con otra. Entonces podemos comparar, esto es para Fabry, esto para Gaucher, entonces veamos a ver cómo comparan entre medicamentos, entre enfermedades raras, entre medicamentos huérfanos para esas condiciones. Otros criterios deben tenerse en cuenta y es donde ha nacido lo que se denomina el análisis multicriterio o multicriteria decision analysis, que involucra la percepción que se tenga de la calidad de vida de los pacientes, yendo más allá a los indicadores bioquímicos, a las bases epidemiológicas, a los niveles de evidencia, e involucrando más, que es el último punto, involucrando a los pacientes y a los cuidadores como un mecanismo esencial para tomar decisiones finalmente para estas enfermedades huérfanas. Muchas gracias, eso era lo que tenía. Si tienen alguna pregunta, estamos listos. Bueno, agradecemos al doctor Rosselli por esta interesante conferencia. Nuevamente agradecerle, doctor, su participación a pesar de encontrarse delicado de salud. Sabemos que fue un gran esfuerzo el que hizo para acompañarnos en el día de hoy y lo agradecemos. Es muy valiosa esta contribución. Tenemos una pregunta en el chat, doctor, y pues le anuncio a nuestros asistentes que vamos a rifar 5 inscripciones para el Congreso Nacional de Neurología Pediátrica, entonces para que no se retiren. El doctor Roseli está invitado, usted no va a participar en la rifa, tranquilo. Bueno, muchas gracias. Entonces, dentro de los asistentes vamos a hacer esa rifa. La doctora Blanca Doris, que nos acompaña en el día de hoy, presidenta de la asociación, recién elegida como presidenta, nos ha dado ese anuncio de tenemos 5 inscripciones para distribuir entre los asistentes. Bueno, la pregunta que nos hace es la doctora Sandra Ramírez. Nos pregunta si se justifica no administrar un medicamento costoso para enfermedades huérfanas debido a que muchos otros pacientes requieren tratamientos para enfermedades no huérfanas y en este caso, ¿cómo aplicar la justicia distributiva? Es la inquietud que surge Wow, tremenda pregunta. entre los asistentes. Esa haría para otra presentación, porque entonces, ¿qué es? Yo discuto eso a veces en estos términos. ¿Qué es equidad?
Que un paciente Mm, entonces diga, que no sé, tengo diabetes, entonces y en mí están gastando 1,5 millones de pesos anuales en mi terapia, mientras que por ese otro están gastando 200 millones de pesos, eso no es equitativo. Entonces, ¿qué es equidad? ¿Que a todos se les dé lo mismo o verlo desde el otro lado? Ah, no, pues entonces al paciente diabético sí le están dando todo. En cambio a mí, que tengo esta enfermedad por ser rara, entonces no me dan mi terapia. Es una respuesta que es complicada. Yo le diría que la solución a buena parte de los problemas en buena parte de los países ha sido buscar mecanismos de financiación independiente, o sea, que parte de lo que aquí se intentó en algún momento, que no quedaran ligadas al POS, sino que estuvieran dentro por lo menos de los presupuestos máximos o que tuvieran otras fuentes de financiación, mm, sin mucho éxito, la verdad, y han llevado a escasez de medicamentos y ha afectado particularmente a los de alto costo. El ejemplo de Uruguay es bien interesante, en donde ellos tienen unos fondos especiales para el alto costo, que no solamente es enfermedades raras, pues, incluyen reemplazos articulares de cadera, por ejemplo, reemplazos valvulares y otros procedimientos relativamente más comunes, pero tienen unos fondos destinados aparte que no dependen directamente del presupuesto de salud, sino que pues tienen una financiación diferente. Los gringos han buscado otras fuentes, por ejemplo, crear fundaciones. Entonces se crean la Fundación de Atrofia Medular Espinal y hay gente que dona para eso, para Huntington, ahí por ejemplo, también unas fundaciones específicamente para alguna enfermedad. Eso funciona allá en donde la gente dona. Aquí en Colombia yo creo que eso va a ser más difícil, en donde incluso el Teletón estuvo muy comprometido, bueno, en fin, como idea. Ah, la verdad no creo que haya una respuesta sencilla para esta pregunta, doctora Sandra, porque sí es mm. cierto que las enfermedades de alto costo les están quitándole un presupuesto importante y además creciente, porque es lo otro que también no mencioné yo acá, pero la lista de enfermedades, de medicamentos de alto costo está creciendo mucho más rápido que la lista de medicamentos para otras condiciones y los costos también siguen incrementándose de una manera muy difícil de evaluar. Y lo vemos inclusive, la terapia de esclerosis múltiple cada vez está siendo más costoso los nuevos medicamentos y además se identifican más pacientes, así que el impacto sobre los presupuestos es grande y hay que buscar mecanismos de negociación. En Colombia tenemos una suerte, y a veces lo menciono yo como otro ejemplo para América Latina, que a veces que también puede considerarse que en ocasiones está más en el papel que en la práctica, que es nuestra ley de enfermedades huérfanas, ¿no? Que les da una protección especial a los pacientes con enfermedades huérfanas. Los pacientes y no todos han tenido la misma suerte, los pacientes con hemofilia no han sabido manejar mejor, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienen un acceso a unos medicamentos que tienen unos costos que en otras circunstancias tendrían muchas más barreras de acceso. Así que no tiene una pregunta clara, es una dificultad grande hasta dónde y cómo hacerlo, las cosas de una manera equitativa. Así que, pero pienso yo que la mejor manera es con debates, con transparencia, con mesas de trabajo, por ejemplo, en las que yo he participado, las mesas de enfermedades Bueno, huérfanas. tenemos Se- otras preguntas, doctor. Listo, sí. Entonces, la doctora Martica Peña le pregunta, dice, profesor Roseli, ¿cuál es la perspectiva del conflicto de intereses? Eh, Bueno, ahí no estoy seguro exactamente a qué se refiere, porque ahí hay varios temas de conflictos de interés que se han manejado en enfermedades huérfanas. El primero es que una enfermedad, por huérfana, por seria que sea, si no hay Ujú. algún doliente detrás, no va a tener la vitrina necesaria. Mi padre, de pronto algunos de ustedes lo sepan, pero mi papá fue el primer neurólogo en Colombia y él desde muy joven, antes de llegar a la senectud, porque vivió hasta los 98, siempre se interesó por las enfermedades de los viejos y particularmente las enfermedades degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Y vivió en una época en que primero salió terapia para Parkinson y por ende se volvió en todos los congresos, se podía hablar, pero Alzheimer lo dejaban olvidado. Esto lo llevo porque entonces aquellas enfermedades que tienen un laboratorio detrás pueden tener una capacidad de presión muchísimo más grande para que la agenda pública, para que la prensa, para que los médicos nos interesemos en ellas y eso hay que tenerle cuidado. Y obviamente uno como médico debe tener también mucho cuidado porque esos laboratorios que le ofrecen a uno y que lo llevan a todos los congresos internacionales y que le dan todo tipo de prebendas, hay que ver con cautela uno que no se salga de las normas éticas en el momento de hacer la prescripción. Podría extenderme, pero demos espacio a otras preguntas. Bueno, y tenemos otras preguntas, doctor. La edad. Alguien nos pregunta, la doctora Ángela Camacho, si la edad es un factor a tener en cuenta por costo de año de vida y si es mejor ser niño o adulto en ese caso. Bueno, fíjese que también es interesante porque hoy estoy hablando con Ujú, gente
pediatras principalmente, así que les digo que tienen la Sí. ventaja de que las terapias en los niños generalmente son más costo efectivas simplemente por el hecho de que los niños van a vivir más y responden mejor a los medicamentos. Cuando voy a los congresos de geriatría me toca cambiarme de cachucha, porque sí, y sin lugar a dudas hay una cierta discriminación con la edad. Pero hay que tener cuidado porque eso ya se convierte en edadismo, que es lo como se denomina la discriminación hacia los que ya vamos superando esos 65 años que han puesto como límite para ser adulto mayor. Así que sí y no, es una consideración que debe hacerse de todas maneras de manera explícita y debe ponderarse y discutirse para que no lleve más allá de un valor que sea razonable. Bueno, hay otras dos preguntas, doctor. María Manuela Sierra nos pregunta, ¿qué tan efectivo sería legislar para regular los costos de las farmacéuticas? Bueno, de hecho ya hay un poco de control, Eh, ¿no? En ese sentido, ya Colombia es de uno de la los países regulación de pioneros en precios, eso, pero la regulación de para precios. enfermedades comunes, ¿no? Sí, bueno, no, también para las enfermedades raras también, ¿no? Esta enoxaparina que me están poniendo a mí, no, pues esta tiene precio regulado, por ejemplo. Que es una suerte porque es bien costosa y no me la cubre el sistema de salud. Pero la regulación de precios es una buena estrategia, pero también hay que tenerle cuidado porque puede llevar a desabastecimiento, ¿no? Parte del problema en algunos de los medicamentos en Colombia es que la Mm, regulación de precios lleva a un precio que los laboratorios ya no les interesa producir ese medicamento y esa puede ser una de las causas del desabastecimiento. Y lo otro también es que es un incentivo que lleva a que los laboratorios busquen una manera de justificarlo. Entonces, uno es el precio que ponen, pero otras las cosas que ofrecen de lado, por ejemplo, para que, por ejemplo, Inglaterra se ha discutido, y perdón, me extiendo un poquito, pero conozco muy bien el caso, como todos los países toman a Inglaterra como uno de los criterios para regular los precios, entonces Inglaterra se ha sí, sí, es el vuelto un modelo. sitio en que el laboratorio, y estoy contando cosas documentadas, va y le dice, mire, este medicamento, usted póngamele, no me le va a poner 2.000 libras esterlinas, póngamele 3.000 libras esterlinas. Y lo que hago es que yo además todo los AINES que necesite, todas las inyecciones, todo, le agrego una cantidad de cosas con tal de que ese precio me lo ponga así bien alto porque lo van a usar de comparación en otros países. Así que hay que verlo con cuidado. Es una herramienta que funciona y si quieren yo les doy literatura porque he escrito sobre eso de los casos exitosos y los que no. Bueno, tenemos un mensaje muy interesante. Nos acompaña una colega de Uruguay que nos comenta que nos dice que tienen atención de salud pública gratuita, donde los pacientes reciben medicamentos, tratamientos y demás atención de manera gratuita y que es imprescindible que las personas, nos dice que es imprescindible que esto para las personas de bajos recursos, pues es una excelente vía de atención para los pacientes y Claro. pues gracias por compartirnos esa información, doctora. Nos No, pregunta la doctora María Salcedo, ¿qué políticas de Estado en Colombia podrían facilitar la formulación de medicamentos de alto costo en el caso de las enfermedades bueno, huérfanas? yo creo que de todas maneras una cosa que siempre he defendido y hemos trabajado mucho ahí desde el Departamento de Epidemiología de la Ujú, Javeriana es el seguimiento de guías de práctica clínica, así como el registro de pacientes, que nosotros tengamos estadísticas claras de qué pacientes son, de que sí cumplan con las indicaciones, por ejemplo, de que trae el producto y que se estén utilizando de manera adecuada y de manera escalonada y de manera razonada. Así que las guías de práctica clínica y su seguimiento, así como los mecanismos de auditoría, no auditoría de costos, sino auditoría de calidad para estar haciéndose el seguimiento a los pacientes y a los profesionales que prescriben los medicamentos, me parece que es algo saludable. Una transparencia en nuestros procesos es algo que es fundamental. las últimas dos preguntas, doctor. Es, ¿qué opina de la influencia de las fundaciones de pacientes en en estos tratamientos? Es lo que en otros países han llamado el asociacionismo. Sí. ¿Y qué opina de los medicamentos genéricos utilizados para disminuir costos en las Sí. enfermedades huérfanas? Bueno, de enfermedades genéricos, que medicamentos genéricos ya me referí un poco, soy un defensor, siempre y cuando Ujú, se hagan buenos estándares de calidad, fomentan la sí, competencia y obviamente son un mecanismo saludable para un sistema y para los ujú, pacientes. En cuanto a las asociaciones de pacientes, déjeme decir un par de cositas. Yo he trabajado mucho con asociaciones de pacientes y particularmente una ujú, iniciativa que movimos fue que los laboratorios farmacéuticos busquen cómo capacitar a los líderes de estas asociaciones para que primero no se dejen ujú, manipular por los laboratorios farmacéuticos
no se dejen manipular tampoco por la prensa, por lo que encuentran en internet, por lo que leen por ahí. Es fundamental que las asociaciones de pacientes se capaciten en, uno, entender bien su condición, claro, su enfermedad. Dos, entender qué son los conceptos de epidemiología, qué es eso de prevalencia, de incidencia y de conceptos de medicina basada en evidencia, cómo funciona un estudio clínico y de economía de la salud también, qué es costo-efectividad, para que tengan mejores argumentos. Porque en mi experiencia, y cierro con eso para no alargarme, es que trabajando con asociaciones de pacientes, las hay de algunos que parecen como fueran el sindicato. Exigimos que no sé qué, como el sindicato de Ecopetrol por allá peleando por unas cosas que sin tener como unas bases de discusión claramente. Y otros en que de todas maneras también se dejan amedrentar un poquito, porque lo he visto también en los debates. El IETS siempre busca representantes de pacientes y algunas personas que se intimidan también porque ahí está el cirujano cardiovascular, ahí está el endocrinólogo subespecialista, ahí está el experto profesor de no sé qué. Entonces no tienen como la capacidad de hacer representar su voz y la voz de los pacientes apropiadamente. Tienen que buscar capacitación para poder argumentar mejor los puntos que quieren defender. Pero son valiosísimas, eso sí, las defiendo. Bueno, finalmente la doctora María Paz Sosa, que nos acompaña de Uruguay, que ya nos había compartido algo de la atención en Uruguay, nos dice también que está el problema de la sobremedicación y de la no tolerancia a los medicamentos. Digamos que en estos casos los pacientes no están exentos de Claro. presentar eventos adversos o intolerancia al medicamento que se considera es el apropiado. Entonces, hay muchas aristas que analizar en el caso de las enfermedades huérfanas. Doctor Roseli, mil gracias por su participación y pues vamos a lanzar la primera pregunta para el auditorio. Disculpen, hay una pregunta que encuentro acá del doctor Cañón. Dice Yo que quiero, yo quiero en hacer la un crisis comentario ahora. ¿quién, perdón? Yo El quiero, doctor William Cornejo. Cornejo, quiero hacer un comentario ahora después de la pregunta del doctor Cañón. Bueno, el doctor Cornejo quiere participar. Bueno, doctor, 2 minutos porque tenemos que hacer unas rifas y ahí, doctor Roseli, si puede leer, por favor, va leyendo la pregunta también que está Sí. en el chat que nos hace el doctor Cañón. Hay Doctor personas Cornejo, que me adelante. argumentan que reducir Gracias, la... Listo, doctor gracias, Cornejo. compañera. Qué gusto. Hola, Diego. Un abrazo caluroso. Espero que te mejores. No, yo quería, como mencionaste las malas noticias, entonces yo quería mencionar dos. Y con base en eso hacerte una pregunta. Una primer, digamos, mala noticia es el último análisis que hicieron una de las comisiones encargadas de los costos del tratamiento en cáncer. Resulta que el uso de anticuerpos monoclonales en ciertas enfermedades que ya se usa, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de linfoma, mieloma, este, eh, cáncer de riñón y próstata. El costo anual fue de un tercio del presupuesto anual del sistema de salud en Colombia. Creo que el costo, si no me equivoco, era 97 billones de pesos y el costo de esos medicamentos fueron 30 billones. Punto número uno. Punto Sí, número dos, eh, es el punto, digamos, de que muchos de esos fármacos, en el caso de estos, los anticuerpos monoclonales, son investigados y estudiados por grandes multinacionales extranjeras. Entonces, eso agrava aún más la situación y obviamente tú lo mencionaste ahí en la presentación. Entonces, la pregunta que surge de ahí es, digamos que más que legislar, bueno, legislar ayuda y hay que hacerlo, ¿cierto? Pero hay veces, por ejemplo, los europeos están legislando sobre las tecnologías, pero ahorita que están atrasados en el desarrollo tecnológico al lado de Estados Unidos y China. Entonces, un punto que tendríamos que mirar, y la pregunta va en ese sentido, es la investigación avanzada y tecnológica en el país. Obviamente ha sido muy atrasada tanto en este gobierno como en los gobiernos anteriores. ¿Tú cómo ves esa perspectiva del avance científico y tecnológico en la investigación porque eso podría disminuir los costos si claro. hubiera una producción nacional, ¿no? Listo. Esa sería la pregunta y un abrazo a todos los Bueno, muchas colegas. gracias, William. Bueno, no, pues ahí lo que pasa es que yo no quería cerrar con un aspecto así de pesadumbre, mi charla y de pesimismo.
Lo mismo metiéndome aquí con la pregunta que hace José Manuel Cayón, que va en la misma línea, que reducir las prestaciones a las enfermedades de alto costo puede ser la forma menos injusta de afectar a la población. Esa definición de injusta es la que habría que poner entre comillas, porque sacrificar a unos en aras de los otros no es éticamente tan fácil, ¿no? Y hay muchos dilemas de esos aspectos. Dejar morir a una persona para salvar a 10, eso necesita un poquito más de decisión y más de discusión desde la perspectiva de la ética. Y lo mismo, pues la pregunta que me hace el doctor Cornejo también es deplorable. Los costos en salud, particularmente los medicamentos oncológicos, a mis estudiantes les muestro unas gráficas de cómo va subiendo la inflación, de cómo va siguiendo lo siguiente, la propiedad, va encareciéndose cada vez la educación, pero los costos en salud van muy por encima y los costos en cáncer en particular son muy preocupantes porque recordemos que una de cada tres personas aquí en este auditorio, si vive lo suficiente, va a desarrollar un cáncer. Entonces, el proceso ya no se habla de envejecimiento, sino de longevidad, nos va a llevar a ver cada vez más casos con el tiempo. La solución no es fácil. Vemos también el otro aspecto de pesadumbre, es que no solamente no subimos la UPC, sino el nivel de la inflación, que es una medida que pues, claramente es ignorante de cómo opera un sistema de salud en el mundo, sino que además la inversión en ciencia y tecnología va de para abajo. Entonces, las posibilidades de que tengamos buenos laboratorios que hagan investigaciones cada vez más remotas, y la veíamos lejana hace un tiempo en este gobierno y probablemente como lo están viendo la mayoría de los políticos, porque ninguno le ha metido el hombro a la investigación realmente, es complejo. Pero ya que lo tocamos, también hay luces de esperanza, como por ejemplo montar plantas para hacer biosimilares podría ser una metodología que no es tan costosa y puede llevar a ahorrar costos, sobre todo si nos uniéramos entre países latinoamericanos para hacerlo, ¿no? Porque cada uno de estos laboratorios es bien costoso y la fabricación de cada uno de estos elementos pues implica una tecnología elevada. Pero hacia allá esperemos que viremos en próximas administraciones. En esta la veo como difícil, mi querido doctor William. Bueno, son las 7 y yo me debo retirar, entre otras, por razones de medicamentos. Así que, Martica, Claro, te si le dejo toca su hora de saludos a medicamento, entonces todos. usted nos ha contado. Sí, Sí, completamente. Nuevamente, muchas gracias en nombre del Comité de Errores Innatos del Metabolismo y de Enfermedades Neuromusculares. Le damos un agradecimiento, doctor. Agradecemos también a los asistentes que nos han acompañado en el día de hoy, doctor, y pues pronta mejoría. bueno, pues me retiro. Un saludo para Hasta todos. luego, Muchas doctor. Listo. Bueno, no se retiren todavía, vamos a empezar a hacer unas preguntas. Bueno, la primera respuesta va a ganar la primera inscripción. Aquí vamos. Es el primero que coloque en el Entonces, chat la primera la respuesta. ¿En qué respuesta. fecha exacta será la conmemoración de las enfermedades raras en Colombia? La primera ¿Quién respuesta, responde rápidamente? bueno, vamos a ver. La primera Ángela Camacho respuesta dice hoy, es Ángela Marta Peña Camacho. dice Ah, no, Ángela Camacho dice 27. No, Marta Peña. Martica, tienes una inscripción para Martica el Peña, Congreso. gracias por estar con nosotros. Ujú. La doctora Listo. neuróloga de adultos, gracias. Bienvenida. Bueno, Por favor, déjanos tus datos completos para poderte contactar, por favor. ujú. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuántas enfermedades raras se han descrito en el mundo? 9.000, 1.600, 3.000. ¿Quién da más? Valentina, 7.000, muy bien. Jaime. Paola Mier se lleva la inscripción. Es un promedio. Es 5.000 a siete Felicitaciones. mil más o menos, las que están descritas y está bien. Bueno, Joana había dicho, bueno, Gracias, doctora. Valentina tiene Muy una amable. muy buena respuesta, pero ya sí, la doctora Carolina Daza dio la mejor respuesta, 5.000 a 7.000 y el premio se lo lleva Paola Mier. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, entonces la pregunta es...
¿Cuáles y cuántas son las enfermedades incluidas en el tamizaje neonatal actual en Colombia? Bueno, Carolina nos contesta que una, no, Carolina, esa no es la respuesta correcta. Todos estamos aprendiendo, doctora Martica. Estamos haciendo un recorderis del conocimiento. Adelante, anímese. Necesitamos 45 personas en el chat. Bueno, entonces la doctora Clarita Corredor nos contesta, muy bien, Clarita, excelente. Hipotiroidismo, no, Niemann-Pick no, esa no es. Valentina nos dice hipotiroidismo, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal, defectos de hemoglobina. Te falta una, no están completas. ¿Alguien más contesta? Vale, bueno, hasta el momento, vamos a ver qué nos contesta. Karen Pérez nos contesta hipotiroidismo, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, déficit perfecto de biotinidasa, defectos de la hemoglobina. Karen Pérez, te has ganado una inscripción para el Congreso Nacional de Neurología Pediátrica. Muy bien. Bueno, ahora la siguiente. ¿Cuál es la ley que reglamentó las enfermedades raras en Colombia? Dianita, ¿cuántas becas llevamos? Ley Listo. 1392-2010. Sí, el doctor Cañón fue el primero en contestar correcto. Entonces, doctor Cañón tiene su inscripción para el Congreso Nacional de Neurología. Muy bien. Muchas gracias, doctora Clarita. Muchas gracias porque está muy activa en el chat. Felicitaciones, Sí, es una pediatra en nuestro hospital de Duitama, Martica. Gracias porque ella es una mujer incansable en el sí, estudio de ya las enfermedades conocemos a la neurológicas. doctora Clarita Corredor, que ha participado en muchas actividades y tiene un especial interés por las enfermedades raras en Colombia. Bueno, y la última pregunta. ¿Cuál es la definición de enfermedades raras en Colombia? O sea, esa ley de la que estamos hablando define qué prevalencia para las enfermedades raras en Colombia. O sea, la definición epidemiológica, esa es la última beca, ¿no? Ya, perfecto. ¿Quién es neuro to everyone? Entonces, prevalencia 1 por 5.000. Excelente. Esa es la prevalencia para Colombia. Por favor, dejar su correo de los ganadores, por favor. Entonces, El por correo favor, no. electrónico, nombre completo, número telefónico para poderlos contactar para que tengan Bueno, su inscripción. es de Lisette Cabarcas. Lisette Cabarcas fue la persona que contestó. Entonces, felicitaciones, Lisette. Tienes todas las posibilidades de participar en el Congreso Nacional de Neurología este año. Muchas gracias por Pero ella está en participar. el comité, Martica, ella ya tiene su inscripción, yo creo que lo podemos ceder, Ah, Lisette porque está en sí. el comité. Ah, bueno, ¿Estás de entonces, acuerdo, Lisset? Es Lisette, importante porque si tú lo quieres ceder a alguno de tus residentes para la otra oportunidad. Sí, doctora, hágale, haga Muchas otra pregunta gracias, si muy quiere. linda. ah, Gracias porque estamos solo en un repasito de conocimiento. Gracias. bueno, pues, bueno, entonces, la última pregunta. Entonces, la pregunta es,
¿Cuál es la principal limitación cuando se diseña un protocolo de investigación en enfermedades raras? Lo mencionó muy al inicio el doctor Rosselli. Y es un tema epidemiológico. O sea, desde el punto de vista epidemiológico, ¿cuál es? Perfecto, muy bien, Clara. Bueno, Clarita, hasta que se ganó su inscripción. Exactamente. El Muy tema bien, es claro, el Clarita. límite de población, entonces es muy difícil hacer muestras, o sea, el tamaño de las muestras siempre será reducido porque es una población muy limitada la que se puede atender. Bueno, listo. Entonces, Por favor, Karen nos deja está tus enviando datos los datos completos para para que, poderte contactar y tener su inscripción. bueno, listo. Entonces, muchas gracias a todos por 22. su participación. Felicitaciones a quienes ganaron la inscripción para participar en el Congreso Nacional de Neurología. Nos vemos entonces próximamente en el Congreso. Espero que haya sido de utilidad para ustedes esta conferencia y que pues todos hayamos aprendido un poco más en el día de hoy. Desde Bueno, sí, nos Argentina, Carolina escribe Daza nos está desde escribiendo, Argentina, sí, doctora nos han Martica. acompañado colegas de otros países. Es muy interesante, muy agradable tener la participación de colegas que están en otros países o que su participación es en otros países. María Paz, muchas gracias por haberte conectado. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias Muchas a gracias a todos por todos, su muy amables, participación. gracias. Bueno.